El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Que Dios le bendiga, le damos gracias al Señor, que una vez más podemos estar en la intimidad de su hogar con el programa Fundamentos, esperando que pueda ser de gran bendición y ayuda espiritual para usted, para su familia. Queremos tener una palabra de oración y también comenzar con una alabanza a nuestro Dios, reconociendo ese misterio maravilloso de la cruz, donde Cristo ofrendó su vida para salvarnos. Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo privilegio, por esta nueva oportunidad que nos da de compartir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo al abrir este libro maravilloso, tu palabra, Señor, rogando que pueda ser de verdadera bendición a cada persona donde quiera que llegue, Señor, la señal de este canal y de este sitio web, Señor, de este sitio de internet, pidiendo que puedas traer consolación, fortaleza, bendición al alma afligida, al alma necesitada. Gracias por ese misterio maravilloso escondido en los siglos antiguos y que fue revelado cuando Cristo vino a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Misterio de la cruz no puedo comprender, la agonía que sufriste allí. El perfecto Dios a su Hijo castigó con la condena reservada para mí. Tu sangre lavó mi iniquidad, gracias Cristo, la ira del Padre se aplacó, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo, por tu sacrificio hoy me acerco a ti, tu enemigo ya no soy, tu gloriosa gracia derramaste sobre mí, tu misericordia es sin fin, tu sangre lavó mi iniquidad, gracias Cristo, la ira del Padre se aplacó, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo, amado de mi alma, quiero vivir por ti, amado de mi alma, quiero vivir por ti, amado de mi alma, quiero vivir por ti. Tu sangre lavó mi iniquidad, gracias Cristo, la ira del Padre se aplacó, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo, tu enemigo fui,
Hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amén, Señor, gracias. Qué lindo saber que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Cristo ha entregado su vida al haber venido a esta tierra, muriendo en esa cruz, avergonzado, castigado, latigado, coronado de espinas, para darnos vida, para darnos una nueva vida. Y también una oportunidad con Él en los cielos, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y qué precioso será cuando los creyentes tengamos esa oportunidad de encontrarnos con Cristo cara a cara, con aquel que murió con todo amor, ofrendando su vida por nosotros, siendo Dios, siendo santo, siendo justo, el justo por los injustos, como dice la palabra del Señor, para llevarnos a Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios para ver los temas sobre la familia, encontramos muchos personajes que pueden ser ejemplo para nosotros, por supuesto, de una forma positiva o de una forma negativa. La palabra del Señor no esconde los errores de los héroes bíblicos. La palabra del Señor no esconde los pecados y narra las cosas como sucedieron, pero también nos muestra que somos pecadores igualmente. Y si esta gente, ¿verdad?, tuvo oportunidad de recibir la reprensión y una palabra de advertencia del Señor para oportunidad de arrepentimiento, también usted y yo, mucho más ahora que Cristo ya vino a ofrendar, como decíamos al principio, su vida por nuestros pecados. En la Escritura encontramos en el libro en el primer libro de Samuel, el tiempo de nuestro pasaje lo describe la Biblia como un tiempo muy terrible, cuando la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice aquí en el libro de Samuel, no había visión con frecuencia. El pueblo de Israel estaba en la transición del periodo de los jueces, y leemos en Jueces 17 versículo 6 y capítulo 21 versículo 25, en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Entonces era un tiempo tremendo en el que el pueblo de Israel se encontraba completamente alejado de Dios. Vemos en algunos libros proféticos, ¿verdad?, en el caso de Ezequiel, cómo la gloria de Dios se fue alejando del templo, y cómo en el tiempo en que estaba Elí, un sacerdote encargado del templo y de la administración al Señor, era un tiempo de mucho alejamiento, de mucha impiedad, y entonces no solamente del pueblo, sino de los mismos sacerdotes, de los mismos líderes. Y entonces la palabra del Señor nos narra en el capítulo 1, ¿verdad?, el nacimiento de Samuel, pero el contexto entonces en que nace este niño es el tiempo en que vivía este sacerdote que se llamaba Elí. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y dice la palabra del Señor acerca de este hombre Elí, y nuestro mensaje se titula Lecciones sobre una familia de la Biblia para nosotros hoy. Aquí en el capítulo 2, versículo 12 en adelante dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí,
De esta manera hacía todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces, hay otras partes, ¿verdad?, que se van mencionando también más adelante de la familia de la que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Y entonces recordemos, nuestro tema es lecciones sobre una familia de la Biblia para nosotros hoy. La primera lección que encontramos es un padre que no entendió la importancia de Dios para su vida, para su familia. Dice la Escritura en el versículo 3 que sus hijos servían en el sacerdocio sin ningún impedimento. Ahí menciona, ¿verdad?, que Samuel fue llevado ante el Señor. Ana era una mujer que era estéril, ¿verdad? Ahí es donde se da el contexto del pasaje, ¿verdad? Cuando nació Samuel, que llegó a ser un gran profeta, sacerdote y juez, es uno de solamente dos siervos de Dios que han tenido los tres poderes, los tres cargos ante la dirección del pueblo de Israel. Moisés fue uno y Samuel el otro. Pero cuando este niño estaba por nacer, el ambiente espiritual era una situación terrible, porque estos jóvenes, los hijos de Elí, ministraban como sacerdotes, no teniendo que hacerlo por la condición en que ellos estaban. Entonces, algunos comentaristas dicen es probable que ni siquiera convertidos hayan sido al Dios verdadero, sino que era gente, o sea, es cierto que eran hijos del linaje de los sacerdotes, ¿verdad?, de la tribu de Leví, pero no eran personas que verdaderamente amaban. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Habían perdido, en el caso de Elí, la Escritura nos menciona una narración que revela que había perdido el discernimiento. Capítulo 1, versículo 13, cuando Ana ha llegado a orar al templo, ¿verdad?, dice la Biblia que ella no alza su voz, no se oye su voz, sino que solo balbucea en silencio su oración a Dios, pidiendo un bebé, pidiendo un niño, y le dice: Señor, si mirares a tu sierva, ¿verdad?, y le concedieres un hijo, yo lo dedicaré, y todos los días que viva será de Jehová. Entonces dice la Biblia que Elí la tuvo por una mujer ebria. Elí pensó que ella estaba borracha, ¿verdad?, y entonces le dice: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino, le dice. Pues porque era una falta de respeto, ¿verdad?, llegar en esas condiciones a buscar la presencia de Dios o adorar a Dios. Pero lastimosamente Elí no tenía, imagínense, ni siquiera el discernimiento de oler que ella pues no tenía vestigios de haber bebido bebidas embriagantes, tal que ella tiene que explicarle, ¿verdad?, que es una mujer amargada de espíritu, que está llorando delante de Dios, que no tiene hijos y que eso es lo que le está pidiendo al Señor. Pero vemos, amado televidente, cómo Elí había perdido la percepción espiritual. Dios se había alejado aún, ¿verdad?, del liderazgo, y fue Elí indolente con sus hijos. Dice la Biblia: oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Su maldad era notoria y él solamente hablaba con ellos, llamándoles la atención sin ningún castigo o intervención, porque él podía haber, como decíamos al principio, haber hecho que ellos se apartaran del ministerio porque estaban indignamente sirviéndole al Señor. Ya vamos a ver las causas o las obras que ellos hacían para demostrar eso, ¿verdad? Y bueno, ellos podían haber sido castigados por Elí. Elí bien podía haber
haberlos azotado, ¿verdad? Como la palabra del Señor lo establece desde aquel tiempo. En el libro de Proverbios, ¿verdad? Aconseja mucho castigar con vara a los hijos para librarles del Seol. Pero sencillamente, ¿verdad? Elí solamente les decía, no, hijos míos, no es una buena fama la que yo oigo, ¿verdad? Miren, si alguien se mete con Dios, entonces con Dios se les va a ver. Pero no era alguien entonces, ¿verdad? Drástico, que les decía, miren, ustedes no pueden estar aquí, ¿verdad? Dios es santo y Dios es digno. Y bueno, con toda razón dice la Biblia que la gente, los hombres, menospreciaban las ofrendas de Dios y por supuesto menospreciaban a Dios a quien se le hacía ofrenda. Dios envió un profeta a reprenderlo. En el capítulo 2, versículo 27 en adelante, dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar quiere decir así patear, ¿verdad? Pisotear. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y mire las consecuencias, le dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué terrible el mensaje que envía el Señor a Elí a través de un hombre de Dios, ¿verdad? Ahí dice un varón, no dice si era profeta, se entiende, ¿verdad? Que era profeta, pero no dice quién era, una persona que Dios había mandado extrañamente, interesantemente, maravillosamente, providencialmente, y le da el mensaje a Elí. Y le decía al Señor que habían pisoteado sus sacrificios, sus hijos, y contribuían a que la gente también menospreciara lo que se ofrecía al Señor. Recordemos que en aquel tiempo las ofrendas eran animales que traían y degollaban delante del Señor, la sangre la derramaban delante del Señor en un altar, ¿verdad? Después lo ponían a quemar como un olor grato delante del Señor. Había honrado también Elí a sus hijos, dice, más que a Dios, imagínense. Y eso claramente era idolatría. O sea que ellos llegaban a tener un lugar más importante que Dios. Dios no le interesaba entonces a Elí, según lo que decía este siervo de Dios, que le hablaba de parte del conocimiento de Dios, del corazón, de la mente. Se habían engordado comiendo cosas que le pertenecían solamente al Señor. Y bueno, ahí menciona la grosura, ¿verdad? Que es lo que nosotros comúnmente conocemos como gordura, o sea,
la mantequita, ¿verdad? La grasa que traen los animalitos, la sacaban y eso lo quemaban de manera especial delante de Dios. Y los sacerdotes no tenían derecho de comer de eso, sino que ellos tenían que esperar a que aquella carne de los animales fuera cocida. Se separaban unas partes, se las entregaban a ellos, se tenían que entregarlas a ellos, a los sacerdotes, porque era parte de la provisión de Dios para ellos, y lo demás lo quemaban delante de la presencia del Señor. Pero ellos se habían engordado comiendo de lo mejor, sin respetar que eran ofrendas para Dios. Y vemos que no se ve ninguna reacción ni respuesta suya, o sea, de parte de Elí, a tales declaraciones de parte del profeta de Dios, del varón de Dios que viene a decirle: el Señor ha dicho que tus hijos van a morir, el Señor ha dicho que está enojado por el proceder tuyo, que estás prefiriendo a tus hijos antes que a Dios. Y entonces él dice: bueno, Jehová es, ¿verdad? Que Jehová haga lo que bien le pareciere, le dice a Samuel más adelante, porque Dios le habla también. Pero ante este profeta no dice la Biblia ni siquiera que le haya contestado, que haya alguna respuesta. Y mire, el Señor le aparece en sueños a Samuel, este niño que había sido dedicado desde temprana edad al Señor, y envía otro mensaje a Elí, por si quedaban dudas, que no fuera él quien estaba hablando. En el capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice la palabra del Señor, primero de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se puso y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que Samuel se levantó en la mañana. Elí le pregunta, ¿verdad?, ajá, ¿qué te dijo el Señor? Porque él había estado llegando donde Samuel, que le hablaban, y él decía: sí, mi Señor, le decía Samuel a Elí. Y Elí le contesta: no, le dice, yo no te he llamado. Hasta después que intuye, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, que es él el que le está hablando. Y entonces le dice: no, mira, la próxima vez que escuches esa voz, le dices: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Pero le dice: ¿y entonces qué te dijo el Señor? Y Samuelito por ahí, ¿verdad?, calladito, no le quería decir. Entonces le conjura Elí, el sacerdote, y le dice: mira, te conjuro por Jehová que me digas todo lo que te dijo y que no me encubras nada. O sea, que tenía que declarárselo, ¿verdad?, bajo quizá la situación de que podía enojarse Elí por ser el sacerdote. No sabemos si era sumo sacerdote. Pero entonces Samuel le cuenta y le dice: el Señor ha dicho todo esto de ti. Y entonces, imagínense, dice la Escritura, que le dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga todo, haga lo que bien le pareciere, ¿verdad? Entonces fíjese, Elí no está lamentándose, no cae de rodillas, no se pone cilicio, ¿verdad?, de vergüenza delante de Dios, sino, bueno, dice: el Señor es Dios, ¿verdad?, y que Él haga lo que bien quiera, ¿verdad? Está bien. Y es terrible entonces la situación, ¿verdad?, cuando uno llega al punto de que ya no le importa nada, una condición espiritual tan deplorable, tan horrible, tan baja, que ya no le importa lo que diga el Señor. Elí entonces enfrenta la muerte con pavor, con tristeza, con dolor y estrepitosamente, porque imagínense, la Escritura dice que sus hijos mueren,
pero también Elí escucha que el arca del Señor ha sido robada en guerra, cae hacia atrás en una silla que está sentado a la sorpresa del robo del arca y se muere desnucado. Qué terrible situación, ¿verdad? El no entender la importancia de Dios, el no entender la necesidad de honrar a Dios antes que a los hijos. Es curioso que no se menciona a la esposa de Elí. Sin embargo, aún así no nos podemos preguntar cuál sería su papel en la educación de Ofni y Finés, que eran los sacerdotes hijos de Elí en aquel tiempo. No sabemos si ya había muerto, pero ella tenía que haber hecho una labor de formación, de entrenamiento, de poner en la mente y en el corazón de estos muchachos el temor del Señor. Pero entendemos que probablemente tampoco la madre hizo esa labor, aunque sabemos que Elí era el principal responsable como cabeza de ese hogar. Es curioso que no se menciona entonces, ¿verdad?, esta mujer, pero vemos los efectos de su influencia sobre estos muchachos. En Ezequiel capítulo 10, versículo 18, encontramos una narración muy interesante en donde el profeta de Dios está viendo tremendas visiones de parte de Dios. Y entonces imagínense qué terrible lo que está viendo este profeta. Está viendo, por supuesto, una visión maravillosa de Dios, de su grandeza. Por supuesto son visiones, ¿verdad? O sea que no quiere decir que Dios sea literalmente así, sino que era lo que Dios le permitió ver para simbolizar su grandeza, su poder, su autoridad, su presencia en medio del pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 18 del capítulo 10 de Ezequiel: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Nos vamos más adelante del capítulo 11 y versículo 22, dice: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Entonces Ezequiel está viendo el proceso de cómo el Señor se va retirando, su gloria se va retirando de en medio de su casa, después de en medio de la ciudad, y que ya, dice, se puso sobre una colina. Qué triste entonces, ¿verdad?, es cuando la gloria de Dios se va alejando, la presencia, la bendición de Dios se aleja de las personas, hasta que llega un momento en que hay una total lejanía de Dios y una condición así como esta gente, ¿verdad?, que dice que ya no había visión con frecuencia, no había mucha palabra de Jehová, escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Y entonces, cuán importante es en esta primera parte, amado televidente, reconocer que la paciencia y la misericordia de Dios es grande, es muy grande, pero llega hasta un punto en el que se rebasa y nos enfrentamos a las consecuencias de su ira, de su reprensión, de su castigo o condenación, según sea el caso, porque Él es un Dios celoso. Es un Dios celoso con el inconverso, ¿verdad?, que no se quiere entregar al Señor, no quiere venir al Señor a pesar que ha escuchado la palabra de Dios, a pesar que el Señor le ha hecho milagros, le ha bendecido grandemente. Pero también el Señor está enojado, está airado con el creyente que está permaneciendo en el pecado, que está neceando con el pecado delante del Señor. Y entonces cuán importante es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos examinarnos y decir: definitivamente necesito un cambio de parte de nuestro Dios.
¿Cómo está nuestro celo como padres para nuestro Dios? ¿Cómo está la importancia que le demos al Señor en nuestro hogar, de manera que podamos regañar o reprender o castigar a nuestros hijos si tal vez ellos están menospreciando a Dios? O puede ser que los estemos poniendo en un pedestal como el líder, ¿verdad?, prefiriendo a ellos antes que a Dios. ¿Qué tendrá que reclamarnos el Señor respecto a nuestros hijos, amado padre, amada madre? ¿Cómo estamos nosotros criándolos? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, nos hemos ido del extremo de la tortura, de quemar las manos, de hincar en maicillo, de poner de plantón en el sol, de hacer tantas cosas, ¿verdad?, que se hacían antes, y que muchas veces puede ser que algunos agradezcan, ¿verdad?, aunque sabemos que la tortura no es correcta delante de Dios, porque la palabra del Señor dice: no exasperéis a vuestros hijos. Pero nos hemos ido al otro extremo, en donde la misma psicología, la misma labor, ¿verdad?, de los derechos humanos se ha ido al extremo de decir: no, mire, solamente hable con el niño, porque hablando se entiende la gente, ¿verdad? No lo reprima, ¿verdad? No lo castigue, sino que hay pobrecito, ahí déjelo. Y entonces tenemos el resultado de los jóvenes en nuestra sociedad, cómo se han prestado para el AMPA, para el delito, para las drogas, para el libertinaje. ¿Qué hemos hecho respecto a lo que Él nos habrá hablado como padres de familia o como personas? Su palabra, las predicaciones que tal vez usted ha escuchado, enseñanzas en las reuniones de la iglesia, consejos que habremos recibido de parte de gente de Dios que ama a Dios. Estamos clamando a Dios por conversión, por reconciliación o consagración de nuestros hijos, como dice Lamentaciones 2:19, que clamemos, le decía, clama a voz en cuello, pidiendo por la vida de tus pequeñitos que fallecen de hambre en las calles. Qué terrible, ¿verdad? En aquel tiempo pues habían pasado por asedios de los enemigos, los israelitas, y le decía el Señor: clama por esos niños que mueren de hambre. Pero todavía mayor es la escasez espiritual, el hambre espiritual, que puede ser que haya niños que estén hasta gorditos de comer bien, de comer delicioso, de comer quizá hasta escogiendo, ¿verdad?, lo que ellos quieran, pero su corazón está lejos de Dios, no tienen enseñanza, no tienen palabra de Dios en su vida. ¿Qué testimonio tenemos ante las personas que todavía no se han rendido a Cristo para que ellos se acerquen al Señor? ¿Qué testimonio tenemos como padres ante nuestros vecinos y el trato con nuestros hijos? En segundo lugar, la otra enseñanza que encontramos de esta familia que no entendió quién era el Señor, quién era Dios, es que dos hijos impíos, Ofni y Finés, menospreciaban a Dios y menospreciaban sus cosas. Cuando se refiere al término impíos, dicen los comentaristas que se refiere a un término del hebreo que literalmente quiere decir hijos de Belial. Hijos de Belial. Entonces la impiedad, ¿verdad?, era pues una expresión de alguien que es idólatra, ¿verdad?, gente que estaba dedicado a los ídolos, y entonces por supuesto no iban a honrar al verdadero Dios, sino que era un sincretismo, una mezcla, ¿verdad?, de cosas paganas con cosas de la enseñanza antigua que ellos tenían de Dios. Ofni y Finés eran impíos, dice la Biblia, no convertidos al verdadero Dios, y no tenían conocimiento de Jehová. Su pecado, dice en el capítulo 2, que era muy grande. Y bueno, en Romanos capítulo 2, versículo 22, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo: tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. El sacrilegio es como robarse los ídolos, dice el comentarista. Acción o intención de profanar o tratar sin el debido respeto a una persona, objeto o acción sagrada. El sacrilegio es un pecado contra la virtud de la religión, y según la naturaleza de la acción y la conciencia con que se realice, es ofensa grave a Dios. Es menospreciar a Dios, es menospreciar sus cosas, es menospreciar aquello con que se adora al Señor. Recientemente, en el año 19 después de Cristo,
cerca del tiempo de la escritura de la carta a los romanos, unos judíos renegados habían robado una suma de dinero donada por una dama de la realeza romana en el templo, para el templo de Jerusalén. Ella dio una ofrenda para el templo de Jerusalén, pero estos judíos se robaron esa ofrenda. Entonces tenían muy fresco, ¿verdad?, ese recuerdo. Los hermanos en Roma y Pablo, ¿verdad?, les dicen: mire, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y entonces ellos inmediatamente pues se transportaban, ¿verdad?, ese hecho que habían hecho estos hombres, que habían realizado estos hombres, robándose ese dinero que era para el templo del Señor. Ahora veamos que Ofni y Finés no eran dignos de servir a Jehová, sin embargo lo estaban haciendo. A ellos no les importaba que estaban quebrantando las leyes, ¿verdad? No les importaba que tenían que haber esperado, ¿verdad?, a que cocieran la carne, y entonces cuando cortaban aquellas partes específicas que se les daban a los sacerdotes, entonces tenían que llegar ellos con sus utensilios sin ningún problema y recibirlo, porque era un derecho de los sacerdotes. Pero el problema es que ellos ni siquiera esperaban a que se cociera la carne, sino que decían: yo quiero carne cruda, ¿verdad?, quiero para asar. Es un gusto que yo tengo, ¿verdad? Y entonces dice que era el criado de estos muchachos que llegaba con un garfio a sacar carne y les decía: bueno, si me lo quieres dar, bueno, y si no, a la fuerza lo voy a tomar. Entonces había, imagínense, esa actitud terrible, ¿verdad? Vemos que mandaban a sus criados a arrebatar esa carne, pedían carne aún cruda para asar sin haberla separado la grosura o grasa para quemarla delante de Dios en el altar a su antojo. Usaban expresiones de matonería y abuso con soberbia ante el pueblo de Dios, intimidaban y amenazaban. Mire qué terrible. Y esto era dentro del templo del Dios Santo. Usaban expresiones entonces indebidas. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, dice la descripción bíblica. Versículo 17, muy mal ejemplo para los israelitas. La calidad de la vida espiritual estaba en caída libre, en caída constante. Por eso dice, ¿verdad?, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que eso era como un ritual, ¿verdad?, que lo hacían por hacerlo, ¿verdad?, porque tal vez los iban a regañar o porque era una costumbre, así como todos los pueblos que tienen su religión y sus prácticas, ¿verdad?, sus liturgias le llaman. Pero Ofni y Finés lastimosamente no escucharon a su padre cuando los regañó, no le hicieron caso, habían llegado a una condición de la escritura que llama contumaz y rebelde, o sea que ya no tiene remedio. En Deuteronomio 21, 18 al 21, encontramos que la palabra del Señor tenía una prescripción o una determinación de parte de Dios para este tipo de personas. No era algo sencillo, pues, ¿verdad? Que, tengo un hijo que nunca hace caso, es necio, ¿verdad? Ay, pobrecito. No, sino que dice, mire, Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad, no dice lo van a azotar, lo van a avergonzar. Mire qué es lo que dice: lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Por supuesto sabemos que son medidas extremas, algunos pueden criticar, ¿verdad?, y condenar estas acciones. Sin embargo, todo era porque el Dios verdadero es un Dios celoso
Y gracias a Dios pues que en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando dice que encontró a aquella mujer que la llevaron habiendo sido hallada en el acto mismo del adulterio, y le dicen, ¿qué hay que hacer? El Moisés dice que hay que apedrearla, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Porque querían condenar a Jesús. Pero Jesús, de una forma tan tremenda y sabia, les dice, el primero que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice la Escritura que empezaron a irse uno a uno, y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero en aquel tiempo, repetimos, ¿verdad? El Señor era drástico con el pecado, y Elí sencillamente no había tomado acción, y sus hijos tampoco habían reconocido, ni tampoco se habían arrepentido. Dios había tomado la decisión, dice la Biblia, de hacerlos morir. O sea que llegaba hasta el límite, ¿verdad?, en que decía Dios, merecen la muerte porque ya no tienen remedio. Su fin fue terrible porque murieron a manos de los filisteos. Los israelitas llevaron al lugar donde estaban peleando el arca pensando que iban a vencer a sus enemigos por eso, pero no pensaban que Dios ya se había apartado de ellos, que la presencia ya no estaba cerca de ese lugar santísimo. Los hijos de Elí estaban junto con el arca, ¿verdad? Describe el pasaje más adelante que ahí estaban ellos, ¿verdad? Quizá cuidándola, quizá protegiéndola del sol, qué sé yo. Pero los filisteos robaron el arca del pacto, derrotaron al ejército de Israel y también dieron muerte a Ofni y Finés en el mismo día. Y esas nuevas llegaron allá a Israel. Bueno, vemos que el padre de ellos, ¿verdad?, Elí, al escuchar esta noticia, cae hacia atrás, ¿verdad?, y se desnuca, pero más que todo por el hecho de que habían robado el arca que tenía la presencia más palpable de Dios en medio de su pueblo. La esposa de Finés, a la noticia del robo del arca, la muerte de su suegro y su esposo, dio a luz y murió llamando a su hijo Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? La gloria ha partido, o si no, sin gloria. O sea, el pueblo de Israel ya no tiene la gloria de Dios. Dijo pues, dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 22, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fíjese que hay una situación que se dio hace algunos años y Charlie Hebdo es un semanario satírico francés fundado en 1969 que publica viñetas, reportajes y chistes irreverentes y estridentemente inconformista en el tono. La publicación es fuertemente atea y de izquierda, mostrándose muy crítica hacia la extrema derecha, al catolicismo, al islam, al judaísmo, etc. Según afirmaba su director desde 2009, Char, la revista desde el punto de vista editorial refleja todos los componentes del pluralismo de izquierda e incluso los abstencionistas. Es interesante cómo los musulmanes son celosos de sus creencias, personajes y lugares sagrados, llegando en algunos casos al extremismo. Y fíjese, como esta es una revista, un semanario satírico, o sea que publica cosas chistosas, criticando a los religiosos, a los creyentes, ¿verdad?, a los musulmanes, a diferentes clases de gente, a los políticos. Pero fíjese que de repente sale una noticia, un atentado contra Charlie Hebdo, ese semanario. Fue un tiroteo llevado a cabo en París el 7 de enero de 2015, cuando dos hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas, entraron en las oficinas de la revista. Estos dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otros 11 al grito de Allahu Akbar, que quiere decir Alá es el más grande. Durante el ataque,
También mataron a un oficial de Policía Nacional poco después. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a Al Qaeda en la península arábiga, la rama de ese grupo terrorista en Yemen que asumió la responsabilidad por el ataque. Otras 5 personas murieron y 11 resultaron heridas en tiroteos relacionados posteriormente en la región de la isla de Francia. Francia elevó su sistema de alerta terrorista a su nivel más alto y desplegó soldados en la isla de Francia y Picardia, una intensa persecución condujo 2 días después a la localización de los sospechosos. Los hermanos Said y Cherif Kouachi, franceses de origen argelino, que al ser interceptados intercambiaron disparos con la policía. En su huida, los hermanos tomaron rehenes en una empresa de señalización y fueron finalmente acribillados cuando salieron disparando desde el edificio. En 2012 se publicó: el ministro pakistaní de ferrocarriles, Ghulam Ahmed Bilur, ha anunciado este sábado que recompensará con $100,000, unos 77,000 euros, a quien asesine al autor del video que denigra la figura de Mahoma, tal y como lo han informado los medios locales. Entonces, como esta revista, ¿verdad?, había publicado unos chistes acerca de Mahoma, por eso la gente fanática de la religión musulmana, ¿verdad?, imagínense, mandó a estos 2 hombres a acribillar a balazos a parte del personal de esta revista. Y podemos entonces ver el fanatismo, ¿verdad?, cómo las personas pueden llegar a tales cosas, hasta matar por causa de su Dios. Pero ¿cómo tratamos a Dios, sus cosas y su palabra nosotros los creyentes? ¿Cómo nos comportamos en las reuniones para darle culto, alabanza, adoración y escuchar la palabra de Dios? Los que están como hijos dependientes, ¿están respetando a Dios y sus cosas? ¿Está usted, querido joven, querido niño, respetando las cosas de Dios? ¿Estamos escuchando consejos, reprensiones, con corazones humildes y dispuestos a arrepentirnos y cambiar con la ayuda del Señor? Porque fíjese que el Señor envía siempre un profeta, el Señor envía siempre su palabra a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia ya está totalmente terminada, el canon está completo, la palabra del Señor está como una firme ancla, dice la Biblia, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Pero ¿cuántas veces eso no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando? Necesitamos un cambio. ¿Qué opinión tienen sus padres de usted como hijo? ¿Cómo era Jesús de niño? Mire qué lindo, en Lucas 2, 51 y 52 nos dice que Jesús había ido al templo, lo encontraron después de buscar lo que se les perdió a José y a María, platicando con los líderes judíos, que dice que se admiraban de sus preguntas y de sus respuestas, pero lo regañan, ¿verdad? Le dicen, ¿por qué nos hiciste esto? Y le responde, ¿qué no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero dice bien lindo que Jesús estaba sujeto a ellos. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero dice también, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos entonces ese ejemplo de perfección en el Señor Jesucristo, testimonio de haber agradado al Padre en perfección. Y en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, encontramos que Jesús se bautiza sin necesidad de tener que hacerlo. Y entonces dice la Biblia que Juan el Bautista le dice, tú deberías de bautizarme a mí. No le dice, deja que cumplamos toda justicia. Y le bautizó, pero dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma como de paloma. Pero se oye una voz también que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Qué precioso saber que Cristo sí cumplió el mandato de sujetarse a sus padres, de obedecer a sus padres, de honrar a sus padres, aunque no eran directamente, ¿verdad?, sus padres, en el caso de José. Pero dice la Biblia que, imagínense, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, sujetándose a un padrastro. Él nos puede dar gracia
de arrepentirnos. Ese Cristo que vivió entre nosotros, que fue perfecto, nos imparte de su santidad. Ahora podemos ser limpios de todo pecado al confesarnos y reconocer que en su sangre hay perdón y caminar hacia la santidad. Leemos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y quiera el Señor, quiera permitir que usted y yo podamos arrepentirnos de esas cosas en las que hemos fallado como padres de familia. Puede ser que hayamos preferido más a nuestros hijos que a Dios, pero en Cristo hay perdón, hay misericordia y oportunidad de un cambio. Y el Señor puede cambiar nuestra vida, darnos el poder y la fortaleza para ser hombres que honremos a Dios antes que a nuestros hijos. Puede darle la gracia al joven de honrar a Dios antes que a sus padres y ser obediente, ser sujeto por la gracia de Cristo. Imagínense, ahora estamos viendo, ¿verdad?, cómo la sociedad se dirige hacia un libertinaje, hacia la época de las cavernas, en donde cada quien hace lo que bien le parece, ¿verdad? Las leyes ya no tienen tanta vigencia, las leyes son ignoradas, a lo malo se le llama bueno, pero es un tiempo en que Dios nos está llamando para arrepentirnos, para volvernos a Él, ahora que estamos vivos y que tenemos oportunidad de escuchar el llamado del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar por las necesidades y por aquellas personas que quieran entregar su vida a Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, desafiante, por esta lección tremenda de este hombre indolente, indulgente, descuidado con sus hijos, Señor, que dice tu palabra que hasta tú le enviaste un profeta para decirle que estaba obrando mal, y aún así, Señor, se atuvo a las consecuencias. Perdona, Señor, cuando somos necios. Perdona cuando somos sabios en nuestra propia opinión, Señor. Perdona cuando hemos honrado a nuestros hijos antes que a ti. Cambia nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Visita a aquella persona que está en necesidad, en tribulación, en escasez, en enfermedad, Señor. Extiende tu mano poderosa y traigas sanidad, bendición, restauración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el refugio por excelencia, el refugio seguro para cada alma necesitada que viene en humillación, en arrepentimiento delante de ti. Gracias, Señor. Bendice a cada familia que nos escucha, a cada madrecita, a cada padre, a cada jovencito, a cada niño y niña, Señor. Derrama de tu bendición en el nombre de Jesús. Así pedimos también por el Canal 9, por el ingeniero Castro, por su familia, por el personal que aquí labora, Señor. Sé con ellos, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperamos que siempre nos acompañe en su programa Fundamentos. Bendiciones. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador.
La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Canal 9, el canal de los unionenses, a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco.